Segundo bloque del programa. Vamos a charlar entonces con el doctor Carlos Pecas Soriano sobre la presentación de su libro Morir con dignidad en la Argentina. Está buena esta aclaración porque desde 1968, vos sabés que el comité de Harvard se reunió y hasta 1968 se moría una persona cuando se le paraba el corazón, cuando ya el corazón dejaba de funcionar, dejaba de respirar, la persona estaba muerta. Luego de eso redefinieron la muerte cuando todo el encéfalo, vale decir, la parte superior del cerebro y la parte inferior del cerebro que está en el tallo cerebral, todo el encéfalo estaba muerto. Vale decir que ese paciente ya era incapaz de tener una neurona viva en su organismo y como sabemos las neuronas son irrecuperables. Vale decir que eso no se dio por casualidad, eso se da después de que Barnard en 1967, en diciembre del 67, hiciera su primer trasplante del corazón. Entonces se veía que había muchos pacientes indefinidamente en respiradores, en forma 1 año, 2 años, permanecían ahí y nunca más iban a recuperar su conciencia, que como sabemos es la que rige la vida de un ser humano. Vale decir que en ese momento redefinieron la muerte y toda persona que tenía todo el encéfalo muerto, vale decir, la corteza y su tallo encefálico muerto, hay varias pruebas para determinarlo, más en electroencefalograma, 2 electroencefalogramas, se determina legal y éticamente que esa persona está muerta, vale decir que es pasible de ser donante de órganos. Con la ley Justina sabemos que quien no haya declarado su voluntad de no ser donante de órganos es un donante presunto. Y a diferencia de lo que sucedía antes de la ley Justina, ningún familiar se puede negar a eso. Vale decir que si vos no has ido a declarar que no querés ser donante de órganos, y te acontece lamentablemente un accidente cerebrovascular o tener un traumatismo craneal y tu cerebro muere, vos sos un donante presunto de órganos, vale decir que legalmente podés salvar muchas vidas con el corazón, un pulmón va para el otro lado. Lamentablemente es muy duro hablar de esto, pero es así, se salvan muchas vidas con la donación de órganos, ¿no? Otra cosa muy distinta es el tema de la muerte digna, que es a lo que vamos a ir a presentar a Santa Fe, ¿no? No, no, bueno, pero bien vale esta aclaración porque me parece que hay que contextualizarlo porque muchas veces no se tiene en claro esto, ¿no? Y creo que Claro. es importante a la hora de hablar de cómo nos tratan el sistema médico, el sistema de las obras sociales, el tema de estar conectado, las máquinas, la evolución que ha tenido, pero bueno, se habla ahora de un respeto, una decisión que se toma individualmente y que muchas veces la familia tienen que respetar la decisión que tenemos nosotros en vida. Mirá, ya desde el 2012, mayo del 2012, existe la ley 26.742, que dice que todo paciente tiene derecho a aceptar o rechazar cualquier terapia física o biológica con o sin manifestación de causa, inclusive aquellos tratamientos de hidratación o nutrición, cuando los mismos prolongasen una situación de enfermedad irreversible, incurable y o terminal de grave sufrimiento, ya sea físico o psíquico para el paciente. Vale decir que esto puede haber quedado plasmado en una voluntad anticipada que vos has firmado ante escribano, o podés haber hablado mucho con tu familia y en caso de vos haber quedado inconsciente, tu familia puede decir, no, mira, el PECAS quería que realmente si estuviese en una situación de irreversible, con grave sufrimiento psíquico, que le retiraran todo el soporte vital. Esta ley permite retirar inclusive hasta tratamientos de hidratación o nutrición artificiales, ¿cierto? Vale decir, en el mundo, la hidratación y la nutrición artificiales son considerados tratamientos médicos. No es románticamente darle una cucharita de agua al paciente porque el paciente está inconsciente, porque el paciente tiene una sonda que realmente se escara, se infecta, es realmente traumática. Vale decir que la ley
26.742, refrendada por el Código Civil en agosto del 2015, en el artículo 59, dice que también vos podés rechazar. ¿Qué pasa? Lleva 11 años esa ley y sin embargo nosotros hemos hecho diversos estudios aquí en Córdoba y vemos que lamentablemente la mayoría de los profesionales de la salud la desconocen. Y uno no puede seguir o atender o respetar un derecho del otro que lo desconoce. O sea, si todo el mundo desconociera, imagínate vos que todo el mundo no supiera que no se puede pasar semáforo en rojo y andaríamos chocándonos todo el tiempo. Bueno, en las cuestiones de la muerte, nosotros escribimos este libro, Morir con dignidad en Argentina, verdad o utopía, porque vemos que a pesar de que la ley es muy clara, muchos de estos casos, al tener un desconocimiento de parte del equipo de salud y de parte de los familiares, sucede que con la mejor de las intenciones, ¿por qué? Porque los médicos estamos preparados para salvar vidas. ¿Está bueno que así sea? Sí, claro que está bueno. Yo mismo he trabajado en una terapia intensiva toda mi vida y bajo, o sea, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra cientificismo, con toda nuestra voluntad, con todo nuestro corazón, intentamos salvarle la vida. Pero había ciertos momentos, y eso hace reflexionar la bioética, en que ya no había más nada que tratar y simplemente estábamos prolongando cruelmente una agonía y, como dice el Paco Maglio, que recién fuera de cámara estábamos hablando contigo, un gran Paco Maglio, decía, ya no hay más que, no hay que decir, no hay más nada que hacer, hay que decir, no hay más nada que tratar, que no es lo mismo que decir, no hay más nada que hacer, porque se puede aliviar, se puede consolar, se puede apapachar, se puede estar con el paciente y acompañarlo en sus últimos momentos, pero no seguir tratando inútilmente con tubos, con drogas, etcétera, etcétera, y prolongando inútilmente una agonía. ¿Esto sucede con la mala intención del profesional de salud? No. Con la mejor de las intenciones, uno puede encarnizarse u obstinarse terapéuticamente, de terapéutico no tiene nada, con un paciente. Y del otro lado está la familia que lo quiere mucho el PECAS y no quiere que el PECAS se muera, porque es algo natural, que un ser querido no queremos que se nos vaya y decimos, no, mire, alguna droga va a venir, algún milagro va a pasar, por favor, doctor, hágale todo. Entonces se le hace lo indicado y lo sobreindicado. Y generalmente hay desacuerdo en la familia, ¿por qué? Porque en Occidente existe una negación cultural del tánatos, de hablar de la muerte. Hasta el siglo pasado existía la negación del eros y el tánatos. Ya con la fertilización asistida, con la ESI, con el matrimonio igualitario, con los sex shops, el eros dejó de ser tabú. Sin embargo, la muerte continúa siendo un tabú. Vemos que quizás la pandemia, lamentablemente cada uno de nosotros tuvo algún ser querido y que se nos murió, y hablamos un poquito más, pero un poquito más. Sigue siendo un tabú el Thanos. Como no hablamos de eso, cuando estamos en esa situación límite de que un familiar se nos accidentó o que de repente le diagnosticaron un cáncer terminal, no lo hemos reflexionado antes y entonces reflexionar. Yo siempre pongo el ejemplo de que cuando a vos te empujan en el medio del mar, es como si estuvieras tratando de hacer, pedir una computadora y tratar de hacer un curso para ver cómo nadar. Te vas a ahogar. Si uno, cuando está agobiado por la enfermedad, es un infirmus, enfermo viene del latín infirmo, está falto de firmeza, o sea, ha perdido parte de su autonomía porque está lleno de caños o internado en una terapia intensiva. Si no lo ha reflexionado antes, en ese momento es muy difícil. Lo que intenta este libro, con un lenguaje coloquial, y está escrito para el profesional de la salud como para cualquier ser humano, reflexionar antes, porque si hay algo que nos va a igualar en esta vida, es la muerte, y es parte de nuestra vida. Lo malo no es morirse porque nos vamos a morir todos, lo malo es morirse indignamente. No hay mayor inhumanidad que una muerte indigna. Yo pienso similar a vos, Carlos, y me parece sumamente importante. La decisión hay que tomarlo en el momento de lucidez, cuando uno es joven, cuando ve quizás la muerte muy lejana,
y bueno, no en el momento de necesitarla o en el momento final, porque quizá no podemos tomar la decisión y que nos hubiese gustado tomarlo con anterioridad. Pero hay un tema que me parece sumamente importante que liga lo que vos hablabas con la eutanasia, la asistencia para una persona, asistirla a la muerte, porque son dos cosas distintas, desconectarla o asistir para que esta persona tome alguna medicación, porque me he visto en película o vemos en televisión alguna serie que habla de estos temas, pero muchas veces sin comprender la cuestión en un marco mucho más abarcativo que tiene que ver con una decisión de las leyes, de la sociedad y de toda una comunidad o la familia principalmente que acompaña las decisiones de esta persona. Claro, muy bien la diferenciación. Una cosa es la muerte digna, que está legalizada ya desde el 2012, como bien hablábamos, y está refrendada por el Código Civil. Y otra cosa son los 5 proyectos de ley de eutanasia, que es la finalización intencional de la vida de un paciente por parte del médico a pedido del paciente, cuando existiera una enfermedad irreversible, incurable, de grave sufrimiento. O sea, mira, acá está la primera diferenciación. Tiene que ser el paciente el que la solicite. Vale decir, haberla dejado escrito, vamos a suponer un Alzheimer en fase inicial, que esté autónomo el paciente y que deje escrito, miren, yo ahora no quiero la eutanasia, pero cuando realmente no pueda conocer a nadie, sea una carga social y esté en sufrimiento, esté postrado en una cama, ahí sí quiero, realmente no quiero ser una carga y un sufrimiento para la sociedad, o un paciente con ELA, con esclerosis lateral amiotrófica, que es una enfermedad neurodegenerativa. Miren, yo ahora estoy bien, pero cuando realmente ya no pueda ni tragar, no quiero que me llenen de caño y quiero... Entonces, esta ley de eutanasia, que hay 5 proyectos, uno de ellos presentado por nosotros de 2029, de 2021, o sea que ya lleva durmiendo en los cajones, lleva bastante, ¿no? Hay 5 proyectos de diversos partidos políticos. Esto atraviesa cualquier ideología política porque nos involucra a todos, que son muy seguros. ¿Por qué? Porque uno en una depresión aguda no puede ir al médico y pedirle la eutanasia, no. Tiene que pasar primero por el médico de cabecera, por un médico consultor y por una consejería que está formada por profesionales de la salud mental que determinan que el Pecas no está en una depresión aguda, que se peleó con la novia o se le murió el gato o le amputaron una pierna y está deprimido y que puede ser yugulado con una psicoterapia o con drogas, etcétera, etcétera, o que esté sufriendo un dolor realmente insoportable que puede ser remediado con la medicina paliativa. Vale decir que estos pacientes tienen que pasar previamente por todas estas etapas para poder solicitar la eutanasia. Vale decir que no es para cualquiera que esté deprimido o que sufra cualquier enfermedad. Tiene que ser realmente incurable, irreversible, de grave sufrimiento, ya sea físico o psíquico. Luego de que haya pasado, se aprueba o no se aprueba la finalización intencional de la vida de este paciente. En todos los lugares en donde está legalizado es muy segura y representa una mínima proporción de todas las muertes. ¿Esto es ampliar derechos? Sí. Y cuando uno amplía derechos y no hiere a un tercero, yo creo que en una sociedad realmente supuestamente liberal y que queremos ser todos autónomos y queremos decidir, hablamos todo el tiempo de la autonomía y la voluntad. Pues realmente cuando tenemos que ejercerla, tenemos que ser libres para decidir sobre cómo queremos vivir, pero también cómo queremos morir, siempre y cuando se estén dadas ciertas condiciones, ¿no? Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6.
Hola, ¿cómo están? Soy Aldo Quiroz. Quiero invitarlos a la primera mañana con música folclórica argentina, noticias, información y notas. A partir de las 6 a 9 de la mañana, desde FM Utopías, www.fmutopías.com, Arroyo Leyes, FM La Nueva Estación, 98.1, Rincón, y FM Santa Rosa de Calchines, 102.7, con el auspicio de Telecable Rincón. Cuando jugás oficial con la Lotería de Santa Fe, estás contribuyendo al bienestar de la provincia, porque gran parte de las utilidades permiten al Laboratorio Industrial Farmacéutico de nuestra provincia la fabricación y entrega gratuita de medicamentos a 1,5 millones de santafesinos que se atienden en el sistema público de salud. Con Lotería de Santa Fe, ganás, ganamos.